inmediato con lo anunciado. Está con nosotros el cardenal Pedro Barreto. Él es arzobispo de Huancayo, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí a TV Perú y a través de la señal de TV Perú también a todos los hogares peruanos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, cardenal. Con mucho gusto, buenos días, Julio, estoy aquí a tu disposición. Bueno, en principio, lo primero que quisiera preguntarle es que nos explique un poco cómo funciona dentro de la Iglesia cuando un obispo cumple 75 años y de inmediato presenta su carta de renuncia, que es lo que ha sucedido con Juan Luis Cipriani, ¿no? Así es. ¿Y qué sucede luego? Sí, y es igual que con la elección del Papa. El Papa Benedicto presentó su renuncia y se organizó un cónclave, que es la reunión de los cardenales de la Iglesia, y eligen al sucesor del Papa Benedicto, que ahora es el Papa Francisco. De igual forma pasa también con los arzobispos y obispos del mundo. A los 75 años tenemos que presentar nuestra carta de renuncia. Y el Papa, ese sí es potestad de él, elige, después de un proceso de discernimiento, al que va a suceder en el gobierno pastoral en una arquidiócesis. En este caso, en este momento, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, que es sacerdote diocesano de Lima, es el arzobispo electo de Lima. Y en este momento el cardenal Cipriani es el administrador apostólico hasta el 2 de marzo, en que Monseñor Carlos Castillo ya tomará posesión de la Arquidiócesis de Lima. ¿Y luego qué pasa una vez que toma posesión de la Arquidiócesis de Lima con Juan Luis Cipriani? Juan Luis Cipriani ya es emérito, le llamamos, es jubilado, pero a nivel de la arquidiócesis ya no tiene responsabilidad pastoral directa, lo que sí, él sigue siendo cardenal de la Iglesia Católica. Ahora, la designación de Monseñor Carlos Castillo ha llamado la atención porque de alguna forma han habido expresiones de relación con su conducta, su manera de ser, la manera de actuar dentro de la Iglesia como una persona con cierto parecido al Papa Francisco, que hay cierta identidad respecto de su trato horizontal, su relacionamiento con la sociedad. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que destaca de él? Porque ahora va a asumir un nuevo reto importante dentro de la Iglesia. Sí. Bueno, me alegra que diga que el perfil del Papa Francisco, pero el perfil del Papa Francisco es definitivamente el perfil, en alguna medida, de Jesús. De acuerdo. No nos imaginamos a un Jesús sentado en su trono. Es un Jesús cercano, vivió pobremente, nació en un contexto de pobreza, en la periferia. Entonces el Papa Francisco nos está hablando del Evangelio, de la alegría del Evangelio, de encontrarnos con Jesús. Y en ese sentido, todos nosotros, incluyendo el Papa Francisco, tenemos limitaciones. No somos Dios. Simplemente somos servidores de la Iglesia porque confiamos en que Jesús, buen pastor, está cerca de la gente. Y por eso me alegra que usted, Julio, me diga que es el perfil del Papa Francisco, pero yo diría es el perfil de un buen pastor que ciertamente quiere reflejar las actitudes de Jesús. Y decía esto porque en alguna de las conversaciones que ha tenido con la prensa, él señala que él pensaba, no esperaba esta designación, sino él pensaba que en algún momento podría ser una especie de segundo, de apoyo a quien se le designe, pero no necesariamente con esta responsabilidad que se le ha asignado, una muestra de humildad. Y a mí me ha llamado la atención incluso cuando Monseñor Bambarén le hace entrega del báculo del cardenal Landázuri y se emociona, sí. Monseñor Castillo, se emociona por lo que eso significa. ¿Qué tanta importancia tiene esto en su caso en particular? Sí, ha sido un gesto muy bonito de Monseñor Luis Bambarén, porque él fue obispo auxiliar de Lima con el cardenal Landázuri, antes de ser obispo de Chimbote. Entonces, el cardenal Landázuri apreciaba mucho a Monseñor Luis Bambarén. Claro. Recordemos que una vez estuvo preso Monseñor Luis Bambarén por defender a los pobres en Villa El Salvador, y el ministro del Interior en ese entonces lo metió en la cárcel. Y el cardenal el cardenal Landázuri llegó de Roma
se subió en una silla y dijo, no puede ser que un obispo auxiliar esté en la cárcel en defensa de los pobres. Entonces hay una relación muy afectiva y el cardenal Landázuri le entregó su báculo. Y por eso sorprendió a todos que ahora se lo transfiera. El que entregara a Monseñor Carlos Castillo el báculo, que es símbolo no de la autoridad, ¿no?, de poder, sino de la autoridad como servicio, porque Jesús no ha venido a ser servido, sino el símbolo del pastor, del pastoreo. Ahora, bueno, hemos escuchado algunas frases todavía Monseñor Carlos Castillo, todavía no podemos decirle arzobispo, ¿no? Hay que esperar al 2 de marzo para ello. No. El nombramiento ya se ha dado a partir de las 6 de la mañana de ayer aquí en el Perú. Él es arzobispo electo de Lima. De acuerdo. Las funciones las asume el 2 de marzo, pero ya es el arzobispo. El arzobispo electo de Lima. El arzobispo Carlos Castillo ha dicho, y refiriéndose un poco a estos problemas que tenemos en nuestro país por los feminicidios, que las personas no se poseen, se aman. Eso es un grave problema que se va a tener que enfrentar porque ya van este año 9 víctimas, lamentablemente. Y un poco más, creo, ¿no? Sí. Es terrible, es terrible lo que está pasando en nuestro país. Estamos hablando de un cambio de lo que será la actitud del que va a representar a la Iglesia en nuestro país, aquí en Lima? Bueno, siempre un cambio de personas, hay continuidad, pero al mismo tiempo hay renovación. Esto lo estamos viviendo con el Papa Francisco. Aquí no se trata de comparar el Papa Francisco con el Papa Benedicto XVI, que es Papa emérito, que está viviendo, sino se trata de dar continuidad a la misión de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Y cada uno pone su peculiar característica personal, pero todos trabajamos en el mismo cauce. El cauce es el Evangelio de Jesús. Sin embargo, bueno, si comparamos al Papa Francisco, incluso con Juan Pablo II, que ha sido uno de los papas también más queridos, hay muchas diferencias, ambos muy queridos, ¿de acuerdo? Pero la manera incluso de cambiar la silla que él utilizaba, de la vestimenta, una serie de gestos que ha tenido el Papa Francisco, nos habla de una iglesia diferente. Podemos ver entonces que con la designación de Monseñor Carlos Castillo podremos encontrar también ese cambio en el Perú por parte de la iglesia. Yo creo que sí, en el sentido que conociendo a Monseñor Carlos Castillo, él era y es una persona muy cercana, muy sencilla, y yo estoy convencido que el nombramiento no le va a cambiar su personalidad. Ahora, con Juan Luis Cipriani ha habido mucha participación de su parte en temas políticos. Ha tenido muchas expresiones en ese sentido. Y la situación política en nuestro país, sobre todo con su relación con la corrupción, es grave. Incluso usted también se ha pronunciado por el caso Lavajato y lo que nos terminaremos de enterar cuando se revelen muchas cosas que todavía no conocemos. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra sociedad, ya desde su punto de vista, respecto de revertir esta difícil situación que enfrenta, este grave problema, esta crisis de valores que enfrenta el Perú? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico muy cierto, muy seguro. El problema del país y del mundo, porque el Perú no es una isla, es el problema ético, el problema moral. Se ha perdido los valores. Ahora hay una especie de relativismo en un aspecto de decir yo puedo hacer esto porque todos lo hacen. Y ahí llegamos a una situación de corrupción. Y yo estoy convencido que ahora el Perú está viviendo un tiempo muy especial en que en medio de toda la turbulencia causada por la nefasta corrupción generalizada y por autoridades elegidas legítimamente por la población, han usurpado a la política la esencia misma, que es buscar el bien de todos, no de un grupo. Y a veces nosotros pensamos que las autoridades tienen que ser normalmente, bueno, todos lo hacen, todas las componendas, cosas, y no, yo creo que ahora, aceptar, ¿no?
el Perú está abriéndose a una cultura de la honestidad, que siempre lo repito, la honestidad, la cultura de la honestidad es económicamente rentable. De acuerdo. La corrupción es como una coladera, y una coladera de dinero, de riquezas, porque el Perú tiene tantas riquezas que no puede haber extrema pobreza. Que no se están canalizando para el bien común. Y esta revelación de estos actos de corrupción que involucra hasta presidentes, expresidentes, congresistas, excongresistas, alcaldes, gobernadores regionales, en realidad es terrible. Y también la Iglesia. Y también en la Iglesia. No es que estemos fuera. Ahora, eso está creando además una especie de cultura de odio. Lo que ha sucedido con Alberto Fujimori, por ejemplo, ahora hay gente que está de acuerdo con que vuelva a la cárcel y hay otra gente que dice que no, pues ya tiene 81 años, está en una situación delicada de salud, y como que se empieza a relativizar incluso la justicia misma, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista en ese sentido? Bueno, es normal que este proceso tenga momentos de odios, de rencores, ¿no? Que hayan reacciones, ¿no? Pero lo que hay que ponernos de acuerdo, tanto unos como otros, es en la verdad. La verdad nos hace libres, dice Jesús, y la verdad es única. No es la verdad de un grupo o la verdad de otro. De acuerdo. Y en ese sentido tenemos que buscar el bien de todos, desinteresadamente. Y cuando la verdad revela que alguien hizo algo indebido o incorrecto, entonces la justicia tiene que actuar. Por supuesto. ¿No? Y es cierto que desde el punto de vista de la fe y el Evangelio, Jesús nos habla de la misericordia. Una misericordia que debe conllevar también la justicia, porque una misericordia sin justicia es algo muy disociador. ¿No podríamos comparar la misericordia con dejar de lado la justicia? No podemos. Y tampoco la podemos comparar con el perdón. Así es. Y por eso cuando dicen, no, pobrecito, fulanito de tal, yo considero que, y conozco la realidad de la cárcel en Huancayo de manera especial. Hay una cárcel que están internos más de 2.500 personas y ha sido construida para 650. El hacinamiento es terrible. Entonces hay un hacinamiento y son condiciones infrahumanas que yo personalmente no deseo a nadie realizarlo. Este es un problema del Estado y un problema también general en todos los países de América Latina. Sin embargo, la justicia se abre paso en medio de las tormentas, ¿no?, de intereses, de grupo, y creo que hay que felicitarnos como país que el Poder Judicial y el Ministerio Público hay personas probas, personas honestas, que están recuperando con dificultad la credibilidad, la confianza de la población en un poder del Estado que es el Poder Judicial y el Ministerio Público. También debo reconocer, aunque hace unos meses dije que el Congreso estaba de espaldas al país, ahora yo no puedo afirmar lo mismo. Hay pequeños, yo diría significativos, signos que nos dicen que el Poder Legislativo está cambiando. ¿Usted siente que eso está pasando a partir de la actitud que ha tomado, por ejemplo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry? Yo en parte creo que se debe a eso, hay que reconocerlo, pero también dentro de los congresistas. La conformación de nuevas bancadas, por ejemplo, lo hace mucho más democrático el Congreso. ¿Equilibrar un poco más las fuerzas en el Congreso ayudaría a tener este clima de cambio que necesitamos? Exacto, por eso digo, yo veo con esperanza este proceso. Ahora, yo, la experiencia que tengo en el Perú, nunca he visto que un Congreso de la República trabaje en el mes de enero. No sé los especialistas. Era diciembre y pasaban a marzo, pero ahora todo enero están trabajando. Y el mismo presidente del Congreso ha dicho que si es necesario se prolonga más. Entonces hay una voluntad política. Hay una voluntad política que está priorizando justamente resolver el problema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Así es. Y por otro lado el Poder Ejecutivo, que creo que hay que reconocer que desde el 28 de julio pasado ayudó a la población a sentirse escuchada.
Pero el 28 de julio pasado estaba todavía Pedro Pablo Kuczynski. No, el 28 de julio del año pasado, ya en el mensaje del 28 de julio, el presidente sí, Vizcarra... tiene razón, sí, estoy confundiéndome. Sí, el presidente Vizcarra... Con el mensaje que dio, con el discurso, marcó un hito que cambió las cosas. Cambió la cosa, pero la gente esperaba el referéndum. Y el referéndum es la expresión de la voluntad popular. Y nadie, en el mejor de las situaciones, pensaría que el referéndum, en las 4 preguntas, llegara a 80%, y en la cuarta, que en sí misma la bicameralidad es la expresión más genuina de la voluntad popular, con 2 cámaras, pero por la artimaña política, porque hay que hablar así, cambiaron totalmente esta propuesta. Y sin embargo la población dijo más del 90%. Se dio cuenta y dijo, bajo esas reglas no, porque no es que estén en contra de la bicameralidad, ¿no? Así es. Ahora, lo otro es, ¿y qué opina respecto de lo que en este referéndum también se decidió de no volver a reelegir a los actuales congresistas? Por ejemplo, ¿no les tocaría ahora en el 2021 ser candidatos? Por supuesto, y yo lo dije en Huancayo una de las primeras veces, porque los congresistas deciden sobre sus sueldos, tienen inmunidad, pueden decir o hacer cualquier cosa, y ahora estamos con varios casos delicados, uno con un juicio del Poder Judicial y hasta ahora no le retiran la inmunidad. El general Donaire, que Exacto. está condenado por el gasolinazo famoso en el ejército. Así es. Bueno, hay varios casos así, y uno dice, ¿por qué los congresistas tienen esos privilegios que no los tienen los demás? Algunos pueden pensar que sí, que no. Yo lo único que digo es un poco el sentir de la población. Y el Poder Ejecutivo. Yo estoy viendo que ahora, aunque se respeta la autonomía de los 3 poderes, hay como vasos comunicantes por bien del país, por bien del Perú. Aquí no se trata de apoyar a un partido político, y la Iglesia está dispuesta, como estuvo desde el principio de la independencia del Perú, a luchar por este bienestar y la justicia en el país. Muy bien, bueno, cardenal, le agradezco mucho esta conversación. Ha sido muy grato tenerlo aquí en nuestros estudios. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias. Cardenal Pedro Barreto ha estado conversando con nosotros. Nos quedan poquitos minutos nada más para terminar el programa, pero vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con lo último del programa.